Bueno gente, seguimos hablando en este video de Noche UFC, el evento de la cartelera del UFC 306. Una cosa realmente espectacular, de nuevo reitero como lo dije en videos anteriores, realmente la UFC hizo un trabajo excepcional en la producción, en lo que fueron las imágenes, en todo lo que ocurrió dentro de la esfera. Sinceramente un show en todas las de la ley. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la pelea entre Brian Ortega y Diego López. Una pelea que no ocurrió absolutamente nada que no esperáramos. Diego López dominó esa pelea. Diego López estuvo a punto de finalizar en dos ocasiones dentro de la misma. Primer asalto y tercer asalto también, donde consiguió dos knockdowns, uno como ya les digo en ese primer asalto y uno también en ese tercer asalto. Un segundo asalto donde fue un poquito más parejo pudiéramos decir, pero a fin de cuentas donde otra vez Diego López pues estuvo tomando la delantera y también estuvo haciendo muchísimo más daño del que hizo Brian Ortega o del que intentó Brian Ortega. Como todos ustedes saben, Ortega no es el tipo que se ha caracterizado por ser el mejor striking ni nada por el estilo de esta división de la 145. De hecho, ha tenido varias peleas donde le han pasado por arriba bastante feo en la pelea de pie, y entre ellas hay una específica que llamó mucho la atención, llamó de hecho poderosamente la atención, y fue esa pelea que tuvo contra Max Holloway, donde Max Holloway le dio una sinceramente pasada por arriba, una clase de principio a fin de lo que era el striking, incluso intentando enseñarlo a lanzar un 1-2 que realmente llamó poderosamente la atención en su momento. Ahora bien, yo decía y estuve haciendo mis predicciones para esta pelea, predicciones que por cierto acerté de a lleno, porque dije que pues Diego López iba a hacer de las suyas en esta pelea, iba a ganarla con amplio margen de ventaja, pero que al mismo tiempo dije que podía ocurrir la finalización. No ocurrió, esto no ocurrió, pero estuvo bastante cerca de que ocurriera. En ese primer asalto, como ya todos ustedes saben, un Brian Ortega con un striking sumamente desordenado, poco agresivo, con ese jab que sí marcó, que sí estuvo marcando a lo largo de la pelea, porque entró bastante bien por la guardia evidentemente que también y presenta Diego López. Sin embargo, Diego López con esas combinaciones de varios golpes en línea, donde cambia los ángulos, lanza el cuerpo, lanza arriba, tira un crochet, combina muy bien esos rectos con esos volados, con esos crochets, con esos upper, lanza diferentes combinaciones muy interesantes, de las cuales casi todos los golpes que él lanza aterrizan algunos de ellos y lo hacen con mucho poder. De hecho, esto fue lo que ocurrió en ese primer asalto. Lanzó una combinación de golpes donde conectó en múltiples ocasiones a la cabeza directamente de Brian Ortega. Y Brian Ortega cayó como costal de papas. Sin embargo, hay algo que hay que recalcar con todo esto, y en cada una de las peleas Brian Ortega es un tipo que aguanta muchísimo, que tiene una capacidad, una resiliencia al dolor sinceramente espectacular. Es algo a recalcar. Brian Ortega es un tipo que no es fácil de finalizar. Es un tipo que tiene dentro de su palmarés muy buenas sumisiones, tiene muy buenas peleas, pero también, a pesar de que lo han tocado una y otra vez, a pesar de que lo tumban y lo derriban una y otra vez, es un tipo que no se deja morir tan fácilmente. Vimos contra Yair Rodríguez en esa pelea, en esa última pelea de hecho que él tuvo antes de esta contra Diego López, donde Yair Rodríguez en ese primer asalto estuvo muy cerca de obtener esa finalización. Hizo como dos knockdowns incluso en ese primer asalto, una cosa espectacular. Sin embargo, remontó totalmente Brian Ortega y a fin de cuentas logró la finalización en ese tercer asalto. En esta ocasión no logró remontar, Diego López no lo dejó remontar directamente a Brian Ortega, y cuando le hace ese knockdown en ese primer asalto, le hace un gran pound sumamente fuerte. Entra en la guardia, entra directamente, se mete entre los pies de Brian Ortega y empieza a castigarlo con una lluvia de golpes sumamente potentes. Entraron muchos golpes de ellos bastante finos, muy limpios a la cara, que incluso logró hacer un corte bastante bonito, un corte bastante incisivo en el ojo izquierdo directamente de Brian Ortega. Algo que no le bastó suficiente, no fue, digamos, golpe suficiente, no fue daño suficiente como para parar la pelea, porque todavía podía seguir, veía bastante bien directamente, pero los daños y las secuelas de esta pelea las vimos después, viendo una imagen que sinceramente estaba presenciada dentro de la misma, estaba explícito dentro de la misma el daño que sufrió Brian Ortega a lo largo de este encuentro, porque sufrió bastante daño. Diego López es un tipo que pega fuerte, es un tipo que combina muy bien, que ha llevado su boxeo hacia el siguiente nivel desde mi punto de vista, porque
pues lucía bastante bien, lucía rápido, encontraba las combinaciones y encontraba la distancia, y también evidentemente todo el tiempo haciendo daño significativo y acumulándole daño a lo que era la cara directamente de Brian Ortega. Pero no solamente eso, sino que también a los pies, porque en el segundo asalto, como ya les digo, terminando ese primer asalto y viendo la paliza tremenda que era para un 10-8, y que de hecho 2 de los 3 jueces que marcaron las tarjetas de este encuentro dieron un 10-8 en ese asalto, en ese primer asalto. Vamos al segundo, y pues un Brian Ortega un poquito más ordenado. Lo vimos con una cara de sufrimiento cuando se acabó el primer asalto, pero entró en un segundo asalto un poquito más, digamos, ordenado. Empezó a lanzar muy bien ese jab, empezó a conectar pues una que otra combinación, pero sobre todo el jab era algo que estaba consiguiendo marcar y era algo que estaba consiguiendo entrar a lo que era la defensa de pie que tenía Diego López, y estaba haciendo bastante daño, o por lo menos estaba marcando, haciendo una puntuación significativa para el momento. Sin embargo, Diego López no se quedó de brazos cruzados para nada, ripostó, conectó. Por cada golpe prácticamente que lanzaba Brian Ortega, Diego López lanzaba 2 o 3 más y los conectaba de manera efectiva. Logró hacer ciertas combinaciones de golpes al cuerpo, golpes a la cabeza, otra vez a ese estilo tan propio, tan bonito que tiene Diego López, que combina, como ya les digo, crochet con rectos, con ganchos al cuerpo, con ganchos a la cabeza. Hace estas combinaciones que llaman la atención, son bonitas, son vistosas y al mismo tiempo son muy efectivas. No logró hacerle un knockdown en este asalto con las manos, pudiéramos decir, pero sí lo logró tumbar, sí lo logró sacar totalmente de balance con una de las low key que entró, que hicieron muchísimo daño. Vimos notoriamente la inflación del pie, como el pie se le estaba hinchando a Brian Ortega en ese descanso del segundo asalto para el tercero, porque Diego López, con una de esas low key que realmente parecían hachas, logró sacar completamente de balance y llevarlo al suelo a Brian Ortega. Conectó muy bien esa patada, y no solamente esa, sino que también incluso conectó una high key muy bonita que entró bastante bien, pero que Brian Ortega supo defender en ese último, digamos, instante del golpeo. Casi cuando la patada estaba entrando, logró poner la mano y evitó que todo el impacto lo recibiera en la cabeza. Ahora bien, un tercer asalto, ya pasando a ese último asalto que tuvimos dentro de esta muy bonita pelea, muy vistosa, muy de toma y dame, muy de intercambios, incluso me atrevo a decir, sobre todo en ese segundo asalto, donde vimos a un Brian Ortega un poquito mejor, pero que no fue suficiente como para lograr imponer su ritmo, como para lograr imponer su pelea por encima de lo que estaba haciendo Diego López. Ahora bien, como ya les digo, otro asalto que se llevó a todas luces, evidentemente Diego López, un 10-9 por parte de los 3 jueces que puntuaron esta pelea. Vamos al tercer asalto, y qué ocurrió dentro del mismo. Otra vez Brian Ortega fue derribado por parte pues de Diego López, y esta vez con otro knockdown, como ya les dije al principio del video. Otro knockdown, otra muy buena combinación de golpes, otra muy buena seguidilla de golpes, no solamente al cuerpo sino que también a la cabeza por parte de Diego López. Una cosa impresionante, sigue marcando su boxeo, sigue haciendo su estilo que es bonito y lo sigue mejorando, lo sigue implementando, pero al mismo tiempo lo sigue perfeccionando, y esto es sumamente importante para las próximas peleas que se le vienen a Diego López, que son peleas sumamente importantes, que son peleas sumamente difíciles, pero que él las puede solventar desde mi punto de vista, exceptuando evidentemente el campeón, que hablaremos de eso en próximos videos. Diego López en ese tercer asalto otra vez dominó, golpeó a placer. Cuando hizo el knockdown también logró hacer un gran compound sumamente fuerte, se le metía en la guardia, salía de la guardia, dio a entender que podía hacer prácticamente lo que quería. Dejó incluso que Brian Ortega en múltiples ocasiones se le levantara, porque quería demostrar, según sus propias palabras, pero desde mi punto de vista les voy a decir cuál es lo que yo pienso que ocurrió. Pues Diego López decía que no solamente quería demostrar que es bueno en el suelo, como ya lo demostró en otras ocasiones, sino que quería demostrar que puede hacer una pelea a 3 asaltos de pie y que puede hacer una pelea de striking. ¿Qué es lo que yo creo que ocurrió? Y sinceramente era lo que tenía que ocurrir, como directamente vimos dentro de la pelea. Brian Ortega es un tipo que es muy bueno en el suelo, Diego López también lo es, evidentemente se pueden alunar, esto es una realidad, pero dentro de lo que es la pelea del suelo, dentro de lo que ocurre en el departamento de pelea que se refiere al grappling, al jiu-jitsu, al BJJ y todo esto, pues es bastante impredecible también. Puede ocurrir de que se le quede un pie, puede ocurrir de que se le quede una mano, y Brian Ortega puede capitalizar de una forma espectacular. Por lo tanto, pues Diego López no quiso arriesgar del todo, si bien se metió en múltiples ocasiones dentro de la guardia, conectó, hizo un muy buen ground pound, sumamente fuerte, logró hacerle muchos y varios cortes muy buenos a la cara, al rostro de
directamente de Brian Ortega, simplemente no quiso seguir arriesgando en esa posición, en ese departamento de la pelea, cuando estaba siendo sumamente superior, pero sumamente superior en la pelea de pie a lo que era Brian Ortega. Entonces, ¿para qué tener que arriesgarlo todo yendo al suelo? Si bien tú eres muy bueno, eres un maestro en lo que es ese departamento de la pelea, no hay necesidad de arriesgarlo todo si tú estás haciéndolo perfecto en la pelea de pie. No perfecto, pero bastante parecido a lo que es perfecto. Dominando por lo menos estaba a Brian Ortega, se veía superior que él en el striking, por lo menos unos 2 o 3 escalones. Ahora bien, ¿es suficiente esto que vimos de Diego López como para que le den una oportunidad titular? Creo que no, todavía no. Creo que lo que está ocurriendo en el top de la división, por lo menos Max Holloway, digamos Ilia Topuria, que es el actual campeón de la división de las 145 libras, y Alexander Volkanovski, creo que lo que ellos representan, digamos, en el striking, o lo completo que pueden llegar a ser estos 3 peleadores. Evidentemente Max Holloway no es el tipo que más y mejor se ha desempeñado en lo que es su pelea de suelo, esto es una realidad. Es un tipo que es muy bueno en el striking, al igual que Ilia Topuria, al igual que Alexander Volkanovski, pero estos dos últimos son sumamente completos. Entonces, al mismo tiempo que te pueden hacer striking, que te pueden dominar en la pelea de pie, también lo pueden hacer en la pelea de suelo, y también te pueden defender en el suelo o hacer lo que tienen que hacer si la pelea en algún momento se va hacia lo que es el ras de lona. Por lo tanto, Diego López creo que todavía no está listo para ir a por el campeonato. Creo que no va a poder en una pelea directamente. Si viéramos ahora mismo una pelea entre él, digamos, Diego López e Ilia Topuria, creo que Ilia Topuria todavía es mucho mejor. Por lo menos ha demostrado que es mucho mejor de lo que Diego López es actualmente, por lo menos en la pelea de pie. Y en la pelea de suelo pudiéramos decir que pues están equiparados. Ambos pueden pues hacer de las suyas, porque ambos son buenos en ese departamento de la pelea, digamos, a ras de lona. Pero ahora mismo Diego López creo que le falta una pelea más. Si él hubiese finalizado de una manera espectacular a Brian Ortega, ahora mismo estuviéramos hablando de otra cosa. Estuviéramos hablando de que con esa finalización estuviese pujando y posicionándose de una manera realmente enfilada a lo que es ser el contendiente número 1 para esa discusión, ¿no?, del cinturón indiscutido de la 145. Sin embargo, no ocurrió así. Es una pelea dominante, sí, es una pelea excepcional. Esto también es una pelea donde desenvolvió varias, digamos, formas de su pelea, donde tuvo que aplicar striking, donde fue al suelo, donde se desempeñó en múltiples aspectos de la pelea, demostrando que es un peleador bastante completo y que ha tenido cierta evolución. Sin embargo, creo que todavía le falta. Y hablando de qué le falta, pues desde mi punto de vista necesita una pelea más para poder ir o para convertirse en el contendiente número 1 indiscutido para pelear por el cinturón de las 145 libras, desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.